Buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy, en el curso de Cívica, trabajaremos el tema de la conquista de la ciudadanía. Recordemos que estamos en la semana 2 del tercer trimestre. Primero, ¿qué implica ser ciudadano? Gran pregunta, ¿verdad, chicos? Muy bien. Aquí les tengo una premisa planteada por el filósofo colombiano José Bernardo Toro, ya en su texto El ciudadano y su papel en la construcción de lo social. He sacado un abstracto de lo que señala el filósofo colombiano el 2001 y dice: ser ciudadano implica entender que el orden de la sociedad, refiérese a las leyes, las costumbres, las tradiciones, entre otros, no es natural. El orden social es un invento, una creación hecha por los hombres y mujeres de la misma sociedad. Y al entender que si ese orden no produce dignidad, se puede transformar o crear uno nuevo en cooperación con otros. Miren, ser ciudadano implica entender este orden, ¿no? Que nos da la sociedad y que estas órdenes, ¿no? Esta orden social está en lo que nosotros conocemos como las leyes, las costumbres, las tradiciones, entre otros, y que esto no es natural. O sea, estas costumbres no siempre estuvieron ahí, sino que el hombre las ha ido creando. Las leyes no siempre estuvieron ahí, sino que el hombre, por las propias necesidades que tiene, ha ido creando ciertas leyes, ciertas normas, ciertas costumbres, tradiciones, pero que al ser parte de una sociedad, tenemos que ir entendiendo ese orden de esta sociedad. Con esa iniciativa, ahora vamos a entender un poco sobre la conquista de la ciudadanía en sí. ¿Cómo vamos a conquistar? Es un tema muy, muy importante la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, para esto he recurrido también a otro filósofo, ya no americano en este caso, sino es un filósofo italiano, Norberto Bobbio, ¿no? Y quien nos señala lo siguiente. Dice: la ciudadanía surgió al realizarse un vuelco en la relación de los gobernantes con los gobernados. A lo largo de los siglos de historia de la humanidad, prevaleció el poder de los gobernantes sobre los gobernados. Sin embargo, a partir del siglo XVII empezó un progresivo fortalecimiento de los gobernados, es decir, de los ciudadanos que van adquiriendo mayor poder. Miren lo que nos plantea el filósofo italiano. O sea, la ciudadanía empieza a conquistarse ¿en qué siglo? En el siglo XVII, nos dice Norberto. El siglo XVII, y esto a raíz de que los gobernados empiezan a empoderarse, empiezan a tomar conciencia de que ellos tienen el poder y empiezan a reclamar ciertos derechos, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, dice, 3 acontecimientos están estrechamente ligados a este fortalecimiento de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos 3 acontecimientos? Primero, la Revolución Inglesa. Segundo, la independencia de los Estados Unidos. Y tercero, la Revolución Francesa. Vamos hablando ahora sobre la Revolución Gloriosa de 1688 a 1689. Un poquito de historia haremos ahora.
¿Qué es lo que sucede en este año? ¿Ya? ¿Cómo es así que empieza a empoderarse la ciudadanía? Y estamos hablando de Europa. Ya en estos años empezaba a empoderarse la ciudadanía. Bien, en Inglaterra existe una larga tradición de lucha por limitar el poder absoluto. ¿Ya? En una fecha tan temprana como en 1215, el monarca inglés Juan sin tierra, ¿ya? Fue obligado por la nobleza y la iglesia a firmar la Carta Magna. Este documento otorgó garantías para las posesiones de la iglesia y de los señores feudales. Limitó las obligaciones de los señores feudales hacia el rey y determinó amplias garantías a los procesados por la justicia para evitar garantías contra los arrestos arbitrarios. Miren, ya estábamos hablando, ¿no? En 1215. Ya era, esto es algo histórico, es un hecho histórico que nos va a marcar el inicio de la conciencia ciudadana. A partir de este entonces, se libró una lucha permanente por el poder entre la monarquía y la nobleza, la cual se unió posteriormente la burguesía. Ya, mira, estamos empezando con la lucha de poderes, ¿no? ¿Quién va a ostentar el poder? Parece mentira, pero esta lucha de poder, esta revolución que se da en Inglaterra, va a ir facultando el poder de la ciudadanía, va a ir trastocando los términos, va a ir modificando las necesidades del poder incluso. Es así, este último sector, que estamos hablando de la burguesía en este caso, ¿no? Constituido por comerciantes e industriales, tuvo un gran desarrollo desde el siglo XVI, ganando poder económico y social. Sin embargo, al subir al poder Carlos II en 1658, este pretendió instaurar un gobierno absolutista. Esto estaba yendo pues contra los avances de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Lo que se acentuó con la subida al poder de Jacobo II en 1685 al 88. El despotismo de este monarca se tornó intolerable para los sectores burgueses, que eran mayormente protestantes, puesto que el rey apoyaba abiertamente ¿a quién? Al catolicismo. Miren, muchachos, cómo ya incluso en el tema de religiones se va gestando el tema de poder, ¿no? Entre los protestantes y los católicos. A ver, en ese contexto van a hacer un pensamiento contractualismo, ¿ya? Entre Hobbes y Locke. ¿Ya? En este contexto, pensadores como Hobbes y Locke difundieron una visión contractualista de la soberanía, ¿no? De acuerdo a esta fuente de poder provenía de acuerdo a un contrato, nos decía, entre los miembros del cuerpo político y no la voluntad divina. Miren, ya estamos hablando de política, estamos hablando en esta época ya de eternos políticos, estamos hablando de a quién le corresponde el poder. Por eso, por ejemplo, Thomas Hobbes decía que las personas podrían aceptar cualquier forma de gobierno que pueda sacarlos del estado de naturaleza. Mientras que John Locke señalaba que las personas establecerán un gobierno que cree las leyes imparcialmente y tengan como objetivo el bien común.
Asimismo, Thomas Hobbes señalaba que cualquier poder político existente es justificado por la segunda suposición, ¿no? Y la autoridad del gobierno es limitada, decía Thomas Hobbes. Lux, en contraposición, señalaba que si las personas, miren, ¿cómo lo pone? Si las personas consienten un gobierno, entonces ese gobierno tiene la autoridad para crear y hacer cumplir las leyes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Lux acá? Lux nos está señalando de que el poder está en ¿quiénes? En nosotros, en las personas, en los ciudadanos. Miren, para ese entonces ya se está discutiendo el término de la ciudadanía. Otra fase vamos a ver el levantamiento. ¿Ya? En 1688 el Parlamento dominado por protestantes se rebeló contra Jacobo II, quien huyó despavorido hacia Francia. El Parlamento puso en el trono a Guillermo de Orange, al mismo tiempo que adoptó la Declaración de los Derechos, lo que limitó el poder de los monarcas y de esa manera garantizó el derecho del Parlamento a elecciones libres y a legislar. Entonces el rey no podía suspender al Parlamento ni imponer impuestos o mantener un ejército sin la aprobación del mismo. También se aprobó en ese mismo año, ¿no?, la ley de tolerancia por la cual se garantizaba la libertad de culto. Entonces, miren cómo los protestantes van ganando poder y cuál es la función que cumple en el proceso de ir conquistando nuestra ciudadanía. Todavía seguimos en Europa, chicos, recuerden, estamos todavía en 1688, 1689. ¿Qué pasa en 1689? John Locke publica su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, en la que sintetizó el ideal revolucionario, sosteniendo que el ser humano tiene derechos naturales básicos, ¿no?, como por ejemplo el derecho a la propiedad, a la vida, la libertad y la seguridad personal. El gobierno creado por las sociedades para proteger esos derechos debe cumplir con su misión y no hacerlo sería que el pueblo tiene derecho a resistir su autoridad. Entonces, este es un libro filosófico que va a reconfigurar el concepto del gobernado. Entonces, ya no estamos hablando de gobernados, ¿no?, sino estamos hablando de ciudadanos que tienen derechos. Miren, ya se promulgó los derechos. Entonces, ya se nos está, desde ese entonces, en este país, se está otorgándose ciertos derechos a las personas. Y de esa manera vamos ganando el concepto de ciudadanía. Ahora pasamos a nuestro continente y empezamos a hablar sobre la Revolución Americana, 1776. Las colonias inglesas de Norteamérica se originaron en el siglo XII, ¿no?, y se caracterizaron por su prosperidad económica, la que los llevó a formar una red comercial sobre la cual Inglaterra tenía poca influencia, ¿no? Esta autonomía se daba también a un plano administrativo. Cada colonia tenía su propia legislación, su propia moneda, y era dirigida por un pequeño grupo de poder económico formado por empresarios y hacendados, caracterizados por su mentalidad innovadora e independiente. ¿Ya? Esas eran las características generales de las colonias inglesas en Norteamérica. En ese sentido se va a presentarse una crisis del dominio inglés, ¿ya? Entonces Inglaterra y sus colonias vivieron una relación armoniosa hasta 1764.
En 1764 ya esta relación armoniosa va a irse rompiendo y va a empezar un conflicto. Ya, para esta época la corona inglesa estaba agobiada por los gastos militares, el parlamento, ¿no? Presionado por los contribuyentes ingleses, aumento de los impuestos a los colonos americanos, etc. Entonces esto va a generar la crisis en territorio norteamericano. Entonces esto va a generar en esta autonomía ya no solamente ser un poco más autónomo, sino ya buscar una independencia. ¿Por qué? Porque ya los ingleses querían ir recaudando más impuestos, entonces esto no les convenía a las colonias. Entonces empieza el proceso de la independencia. Los colonos, organizados en un congreso en Nueva York en 1767, cuestionario o estuvieron en desacuerdo a las medidas del Parlamento inglés, ¿no? Sostenían que puesto de que ellos carecían de representantes en dicho parlamento, la medida era ilegítima. O sea, claro, porque los parlamentarios ingleses no estaban velando por los intereses de los americanos o de las colonias americanas. Entonces ellos no lo reconocían, no eran legítimas para ellos. Los colonos buscaban el respeto a las decisiones de las legislaturas coloniales que poseían y no a la separación del Imperio Británico. Sin embargo, ante el endurecimiento de la corona, el Congreso de las Colonias aprobó la Declaración de la Independencia. Esta se hace en 1776. Esta señalaba, entre otras cosas, que el poder de los gobiernos legítimos deriva del consentimiento de los ciudadanos. Miren, otra carta u otro punto a favor de la formación o de la formación de la ciudadanía y de la concientización ciudadana. Ahora volvamos a Europa, nos vamos a Francia, en 1789. ¿Qué sucede? Es la primera que emplea ampliamente la denominación ciudadano para referirse al sujeto de deberes y derechos políticos. El primer acto revolucionario fue la decisión de los representantes del tercer estado de reunirse en una asamblea nacional y dar una constitución al juramento del juego de la pelota. Esto se da el 19 de junio de 1789. Desconoció la autoridad del rey para disolver la asamblea. El mayor hito político de esta revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 2 reconoce el derecho de los gobernados a resistirse a la opresión. Esto va a marcar un hito histórico en la construcción de la ciudadanía, muchachos, jóvenes estudiantes. Con esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, ¿no? Marcamos un hito para la formación de la ciudadanía. Los derechos sociales. Los derechos sociales están constituidos por derechos civiles, políticos y fueron reconocidos gracias a los procesos históricos antes señalados, que en gran medida fueron dirigidos por sectores burgueses. Sin embargo, la ciudadanía no se limitó a esos derechos. Desde mediados del siglo XIX, grupos de trabajadores organizados lucharon por ampliar los derechos reconocidos a los integrantes de una nación, incluyendo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al seguro de empleo y otros servicios de colectivos para toda la población, ya no solamente de un sector, sino estamos hablando ya de toda la población. La lucha por esos derechos, denominados derechos sociales, se nutrió de ideologías como por ejemplo el comunismo, el socialismo, el anarquismo y tuvo también el respaldo de la Iglesia Católica por medio de la doctrina social de la Iglesia. Hay que recordar, jóvenes,
que un documento fundamental para la incorporación de los derechos sociales a la ciudadanía fue la Constitución Mexicana de Querétaro, promulgada en 1917 y vigente con muchas modificaciones hasta hoy. Este documento reconoce derechos sociales como el de la huelga y la organización de los trabajadores, el derecho a la educación y el derecho de la nación a regular la propiedad privada según el interés de la comunidad. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado el día de hoy hablando de la ciudadanía y en las siguientes clases estaremos compartiendo más conocimientos sobre la formación ciudadana y cómo está en nuestro país nuestra ciudadanía. Cuídense, muchas gracias.